El Día del Libro, y en este año 2014 se lo dedican a Antonio Machado y le hacen un homenaje al profesor gaditano Pedro Payán Sotomayor. Pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. El 1 de mayo de 1907, esto es, hace poco más de 100 años, procedente de Madrid, Antonio Machado tomó posesión de su cátedra de lengua francesa en el Instituto General y Técnico de Soria. 4 años Machado publicaba su primer libro, Soledades, acogido favorablemente por la crítica y especialmente por Juan Ramón Jiménez, amigo entrañable del poeta sevillano. Tan solo 2 años antes de su llegada a Soria, en 1905, Machado, respondiendo a la sugerencia de Francisco Giner de los Ríos, padre de la Institución Libre de Enseñanza, se decidió a participar en unas oposiciones a cátedras de lengua francesa para institutos de segunda enseñanza, que concluyó en abril de 1907. Este último es un acontecimiento que determinó un inesperado vuelco en la vida del poeta que marcó profundamente el resto de sus días, de su obra poética por germinar y de su relación con una tierra, Castilla. Daban inicio así para Antonio Machado sus 20 años de estancia en territorio castellano. Años que, luego de su obligado abandono de Soria en 1912 por el deceso de su esposa Leonor, se completaron con su estancia posterior en Segovia, también como catedrático de lengua francesa, que se prolongó desde el 19 hasta el 32 de aquel siglo. Años en los que la persona y la obra machadiana crecieron y alcanzaron niveles definitivos de madurez. Un día del año 1907 desciende de la estación del tren un poeta joven que llega por primera vez a pisar la tierra de Soria pura. Es un poeta que viene a hito de melancolía, que ha conocido no mucho de la vida y que va a aprender la vida en Soria. Yo diría que quizás con la trayectoria de otro gran poeta que lo declama en un poema de Miguel Hernández cuando dice: con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Pues él va a aprender la vida en Soria, la va a aprender con la gente sencilla de Soria y con el paisaje. Va a soñar caminos, se va a dedicar a soñar caminos y a conversar con la naturaleza y con el hombre que siempre va con él. Va a sentir el fulgor del amor. En Soria es donde encuentra a Leonor Izquierdo, la hija de la señora de la pensión donde vive. Tenía 13 años, el 33, va a quedar prendado por el amor, se casan enseguida, y va a ser hendido por el rayo de la muerte. Va a conocer la muerte, porque enseguida va a morir Leonor. Es decir, que en la vida, en el amor y en la muerte, va a recibir las 3 heridas de su vida en Soria. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Antonio Machado decía que se canta lo que se pierde. Los amores no correspondidos, la infancia nunca recuperada, los paraísos perdidos. Una de estas pérdidas, a la que el poeta dedicaría su verso elegíaco, es la de su amada, Leonor Izquierdo Cuevas, después de una dramática enfermedad y muerte. Una pálida adolescente que encarnaba para Machado un tipo de mujer ideal, aniñada y pura. Leonor, que es tan joven, sería un poco el redescubrimiento, la resurrección de la persona perdida años atrás. En ella tal vez Machado vio un reflejo de aquella persona cuyo nombre desconocemos, pero que él perdió, porque un niño, claro, puede estar enamorado de una chica mayor que él. Hay muchísimos casos. Yo mismo tuve algo un poco parecido, una joven que nos cuidaba y que se fue
a Londres yo recuerdo perfectamente el sentimiento de pérdida atroz cuando desapareció aquella persona, de modo que esto puede ocurrir. De modo que Machado sí que es un poeta que canta lo que se pierde. Yo creo que sus grandes poemas son los poemas de Soria, Leonor recordada desde la distancia de Baeza, cuando él recuerda su etapa soriana, son de los más grandes poemas elegíacos de Europa, de la gran literatura. Segovia acogerá con entusiasmo el regreso de Machado a Castilla, luego de sus años de estancia en Baeza. El poeta de Castilla vuelve a Castilla, dirá el periodista. Pero, como sugiere Ian Gibson, Segovia no habría de ser otra encantadora Soria para el poeta, porque las circunstancias eran ya otras y Machado tenía puestos los ojos ahora sobre todo en Madrid. Aunque, a pesar de lo anterior, no fuese en Segovia donde, después de tantos años de derramar lágrimas por Leonor, por fin Machado alcanzará a conocer otra vez el amor. La protagonista, la poetisa Pilar de Valderrama, su Guiomar, que viajó exclusivamente a la ciudad para conocerlo. No conocemos bien la relación con Guiomar, que llega tarde, ¿no?, en su vida, y que es también un amor que no puede ser desgarrador, porque él no puede vivir con ella, ni pueden viajar solos en un, como yo creo que digo en el libro, en un tranvía, 10 minutos juntos en público, ni un minuto juntos en público, de modo que él lo experimenta como el gran amor tan largamente esperado, siempre esperando. Llega esta mujer a Segovia y se enamora en 2 minutos, porque está esperando, porque él no es como su hermano, no es capaz de ir hacia la mujer, tiene que estar siempre a la espera de la llegada de la mujer, y Pilar de Valderrama se convierte en diosa en menos de 1 minuto, ¿no? Pero es también un amor poco satisfactorio, en el sentido de que no pueden convivir, y es un amor muy difícil. Ella es una mujer además de derechas, bastante de derechas, y no puede haber un entendimiento político entre ellos tampoco, de modo que no puede ser una relación ni mucho menos completa. La obra de Antonio Machado tiene una fuerte imbricación con los avatares de su vida, reconoce Alfonso Guerra, con la pedagogía y el espíritu de la institución libre de enseñanza, con el apego a la naturaleza que vivió de niño, con la decadencia de la monarquía y el ascenso del espíritu de la República, pero ante todo con el espíritu liberal y académico de sus predecesores. El abuelo, Antonio Machado Núñez, que nació en Cádiz en 1815, hizo la carrera de medicina en Cádiz concretamente, y también hizo la carrera de ciencias también naturales, y estuvo de médico ahí en varios tiempo en Cádiz. Hizo luego, pues, hizo un recorrido porque estuvo en América, en Guatemala, le dieron ahí algunos premios también, estuvo por Nueva York, y luego en París también estuvo mucho tiempo, y este señor después también fue muy relevante y estuvo de catedrático en Madrid, en Sevilla, perdón, estuvo primero en Sevilla. De Sevilla fue destinado a petición propia, porque había una plaza de catedrático de ciencias en la Universidad de Santiago de Compostela. Allí nació el padre de Antonio Machado, que es Antonio Machado Álvarez. Toda la familia desde el principio han sido todos muy liberales, y han sido algunos concretamente declarados por ellos mismos anticlericales. Dejados atrás los años de Soria y Segovia, andado el tiempo, pasada su estancia en Madrid, poco después de la conflagración incivil que asolaría España, luego también de la desaparición del poeta, la figura de Machado engrosó la leyenda difundida durante años por los vencedores de aquella en el interior de una España intelectualmente escindida. Como
sostiene el estudioso Joaquín Marco, en gran parte contribuyó a ello la utilización de su libro Campos de Castilla como modelo ideal de poesía noventochista, por quienes pretendieron y en particular consiguieron hacer del poeta andaluz el símbolo de un concepto de la Castilla histórica y dominante que paradójicamente siempre había detestado el propio Machado. Cuando Machado escribe los poemas iniciales de Campos de Castilla y escribe algún artículo en la prensa soriana, hay una reacción de una parte de entonces de la sociedad soriana que se siente molesta por las cosas que dice acerca de Castilla y de los campos sorianos Machado, pero sin embargo la mayoría de la gente le toma un gran cariño y le rinde homenaje y lo nombran hijo adoptivo en el año 32. Después, pasada la guerra, es verdad que hay un intento de apropiación por parte del régimen de Antonio Machado, que después más adelante hemos visto la derecha intentar apropiarse de Cernuda, de Alberti, hasta de Azaña, que era el gran ogro de pasado el tiempo, ¿verdad? Pero esto siempre se da, o sea, puede haber grandes poetas conservadores. Ezra Pound es un caso clarísimo, ¿verdad? Un hombre ligado al fascismo, pero que es un gran poeta. Pero se da más en posiciones progresistas a los grandes poetas, no sé bien por qué, pero se da más. Y entonces la derecha intenta arrebatar también a poetas que militan políticamente en posiciones progresistas, tomarlo para ello. Y hay que pensar que en la misma época en que yo tuve en un solo año 65 prohibiciones para hablar sobre Antonio Machado, 65 conferencias prohibidas. En la misma época, el régimen le daba el nombre de Antonio Machado al parador de Soria. Claro, le ponía como gran español insigne y yo no podía hablar de él. O sea, esas contradicciones las tienen siempre los regímenes autoritarios. Quien oyó los primeros cañonazos disparados sobre Madrid por las baterías facciosas emplazadas en la Casa de Campo, escribirá Antonio Machado, conservará para siempre en la memoria una de las emociones más antipáticas, más angustiosas y perfectamente demoníacas que puede el hombre experimentar en vida. Lo que nunca escuchó el propio Machado fueron las glorias del nuevo caudillo que su hermano Manuel cantaba desde Burgos, ejemplificando perfectamente el drama familiar motivado por la sinrazón de la guerra. Cuando ellos descubren que Manuel está apoyando a los sublevados, es terrible, y el impacto es terrible en la familia, porque no saben lo que está pasando. Manuel era republicano, como todos ellos, a favor de la democracia republicana, y al principio de la guerra, pues el hombre está en Burgos, porque han ido a ver a la hermana de su mujer, que es monja, que está en un convento de Burgos, y le pilla allí el llamado movimiento. Y por lo visto trataron de volver y había salido el último autobús, y no pueden volver, y están allí en el sitio más peligroso. Y además se conocen los sentimientos republicanos de Manuel Machado, y se sabe que es hermano de Antonio. Eran cuatro gatos. España era muy pequeña, el mundo literario y político, todo el mundo se conocía. De modo que se sabe perfectamente la filiación republicana de Manuel Machado, y lo meten, a mí me han dicho en la familia que estuvo varios días en la cárcel. Incluso me han dicho que salió con el pelo ya cambiado de color, con lo que había visto, que era atroz. Y sale y la iglesia le saca a través de la monja, de los contactos con la iglesia, y Manuel Machado está allí en Burgos en medio de aquella situación atroz, y se supone que le dijeron, bueno, y ahora tú eres un gran poeta y ahora vas a cantar lo que está pasando desde nuestro punto de vista. Lo hizo con una pistola en el cuello, pues. La familia no lo sabe. La familia solo sabe que este hombre, pues Manuel, está en la radio no solo en ABC de los nacionales, que es ABC de Sevilla, con sonetos a Franco, a la sonrisa de Franco y a Alcázar de Toledo, Queipo de Llano. No solo eso, sino que recita estos poemas en la radio. Quizá, después de todo, nunca aprendimos a hacer la guerra.
Además, carecíamos de armamento, pero no hay que juzgar a los españoles demasiado duramente. Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para los historiadores, todo estará claro. Hemos perdido la guerra, pero humanamente no estoy tan seguro. Quizá la hemos ganado, sentenciaría Machado. Antonio Machado, cuando muere, no tiene 89 años, como se podría deducir de las últimas fotografías, 80 años, es un hombre de 64 años, yo tengo 68. Yo creía que ese hombre había muerto viejo. Claro, entonces 64 no era como hoy, pero es también la guerra y su hermano Manuel y todo el sufrimiento y ver a su madre envejeciéndose y luego el pánico. Él se mantuvo siempre, todos lo han dicho, muy entero en medio de aquel pánico. Se había mantenido fiel a sus ideas en relación con el pueblo. Él admiraba profundamente el pueblo español. Y cruza la frontera con el pueblo y ve el sufrimiento de la muchedumbre. Aquella tarde cuando cruzan la frontera hace muy mal tiempo y hay miles y decenas de miles de personas empujando y no pueden llegar a la frontera. El coche en el cual ellos van no puede llegar a la frontera y tienen que bajar, y me parece que estaba lloviendo, tienen que llevar a la madre, está Corpus, Varga, algún otro amigo, claro, varios amigos que los arropan, que están allí, pero cruzan la frontera en condiciones realmente atroces. Yo me imagino que Machado escuchó mucho la radio y me imagino que se enteró de que Azaña había cruzado la frontera unos días después que él, y está en Collioure, en Francia, y ha perdido sabe que la República está perdida, y realmente es de una tristeza inmensa. Junto a Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno y Azorín, el Machado prosista constituye uno de los máximos exponentes del ensayo español del siglo XX. Así lo atestiguan la intencionalidad y la densidad, la originalidad en la utilización de heterónimos, así como las nuevas concepciones estéticas y poéticas que presenta. Libro emblemático en la prosa española de la época es Juan de Mairena, sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, editado en Madrid poco antes del inicio de la guerra. Yo tengo el criterio, que es un poco aventurado, pero es lo que siento, que Juan de Mairena es el mejor libro de poesía, de filosofía, perdón, el mejor libro de filosofía que se ha escrito en el siglo XX en España. Yo creo que es un gran libro de filosofía que no ha sido aceptado como tal, pero que si uno lo lee con serenidad y reflexionando, como lo pide él, porque él pide, Juan de Mairena le pide a sus alumnos que para que yo comprenda lo que estoy explicando, ayudadme a explicarlo más despacio, cuanto más despacio mejor, cuanto más serena y reflexivamente mejor. Yo es lo que he intentado con Machado, ayudarle a que me explique las cosas muy despaciosamente. Yo creo que Juan de Mairena es un gran libro, no bastante considerado en la literatura española. Yo creo que es un libro de filosofía excelente, que puede ser leído de frente y al sesgo, puede ser leído con ironía, con humor, con profundidad, con humanismo. Tiene muchas lecturas y todas ellas de una riqueza filosófica verdaderamente extraordinaria. Que si quieres que te cuente, verás qué historia tan linda. Canciones de enamorados solo tienen melodía. Y las palabras no importan, que las palabras se olvidan. Él escribió mucho sobre estética. Él nos enseñó que en poesía se canta lo que se cuenta y se cuenta una melodía. Es decir, que es tan importante cómo canto que lo que canto, o al revés, lo que canto como lo canto. Y en esta teoría estética de la que, como digo, él escribió muchísimo, él tiene una evolución muy grande. Él comienza siendo algo simbolista, con una influencia grandísima de los franceses. Él recitaba en sus paseos por Soria y Segovia, recitaba en francés la poesía de Baudelaire, toda la poesía francesa. Pero es un simbolismo muy contenido. Le afecta también el modernismo,
Rubén Darío, que se pone de moda formalmente, pero también es un modernismo que yo creo que está dominando el simbolismo en esa época. Pero después él tiene un paso hacia las cosas pequeñas, del intimismo personal, se ocupa de las cosas que nos rodean, incluso de las moscas, escribe de las moscas, de la lluvia, de los cristales, de la hierba, para ir evolucionando hacia los problemas nacionales. El problema de España, el amor, insistentemente, pero el problema de la universalidad es el que va a dominar, justamente centrado en una estética muy local, porque es al final las nuevas canciones, todas estas utilización de la seguirilla flamenca, del folclore al que su padre había dedicado tantos esfuerzos, es en el folclore local donde él encuentra la proyección más universal, ¿no? Cuando en pequeños poemas nos da las grandes lecciones humanísticas, como cuando dice, poned atención, un corazón solitario no es un corazón, o se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. En estos campos de la tierra mía, y extranjero en los campos de mi tierra, yo tuve patria donde corre el Duero, por entre grises peñas y fantasmas de viejos encinares, allá en Castilla, mística y guerrera, Castilla la gentil, humilde y brava, Castilla del desdén y de la fuerza, en estos campos de mi Andalucía, oh tierra en que nací, cantar quisiera. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero.